Hola a todos. Y si os dijera que problemas enormes como el cambio climático, curar enfermedades, incluso descomponer plásticos, podrían tener una solución común, una solución invisible: las proteínas. Exacto. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los grandes misterios científicos del último siglo: cómo saber la estructura 3D de una proteína. Un desafío que, bueno, algunos llamaron el equivalente biológico al último teorema de Fermat. Casi nada. Para que nos hagamos una idea de la escala, en 60 años miles de biólogos descifraron unas 150.000 estructuras y de repente, en muy pocos años, un equipo pequeño, unas 15 personas con una IA AlphaFold, determinan 200 millones. 200 millones. Prácticamente todas las proteínas conocidas. Es una locura. Una auténtica barbaridad. Así que venga, vamos a desgranar cómo se consiguió esto y por qué puede cambiarlo todo, no solo en biología. Pues sí, porque es fundamental entender por qué era tan importante este problema. La estructura tridimensional de una proteína, su forma en el espacio, lo es todo. 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 Define lo que hace, su función. Son como máquinas moleculares, ¿sabes? Necesitan una forma súper precisa para hacer su trabajo. Transportar oxígeno, contraer un músculo, catalizar una reacción química. Claro. Si la forma no es la correcta, la máquina simplemente no funciona. Entendido. Entonces, para que todos lo tengamos claro, ¿qué son exactamente estas proteínas? Pues básicamente son cadenas muy largas de unidades más pequeñas llamadas aminoácidos. Imagina un collar de cuentas muy largo. Vale, un collar. Eso es. Y hay 20 tipos distintos de cuentas de aminoácidos, cada uno con sus propiedades químicas. Se unen uno tras otro, formando esa cadena lineal. Pero la clave es que no se quedan así, estiradas. No. Exacto. Ahí está la magia y, bueno, también el gran problema que teníamos. Por distintas fuerzas físicas, interacciones eléctricas, puentes de hidrógeno, cómo interactúan con el agua que la rodea, esa cadena se pliega sobre sí misma. Se pliega. Sí, de una manera espontánea, pero muy específica. Adopta una única estructura tridimensional que es estable y a menudo muy compleja. Y esa forma es la que le permite hacer su función. Como la hemoglobina, que decías. Justo. La hemoglobina se pliega de una forma perfecta para atrapar el oxígeno en los pulmones y soltarlo donde hace falta. O las proteínas de los músculos, que cambian de forma para contraerse. Son máquinas diminutas, como decías antes. Vale, perfecto. Pero claro, averiguar esa forma 3D exacta. Ese ha sido el gran caballo de batalla durante décadas. ¿Cómo se hacía antes de AlphaFold? Pues el método histórico principal era la cristalografía de rayos X. Una técnica complicada. ¿En qué consistía? Pues primero tenías que conseguir que la proteína formara un cristal perfecto, y eso ya es dificilísimo para muchas proteínas. Me imagino. Luego bombardeabas ese cristal con rayos X. Los rayos se difractan al atravesar el cristal, creando un patrón. Y analizando ese patrón, con mucha matemática y mucha paciencia, podías deducir dónde estaba cada átomo. Suena laborioso. Muchísimo. El pionero fue John Kendrew. Tardó, atención, 12 años en determinar la primera estructura completa de una proteína, la mioglobina, que almacena oxígeno en los músculos. 12 años. He leído la anécdota esa de que tuvo que usar carne de ballena. Sí, carne de ballena de Perú, porque necesitaba cristales grandes, y los que obtenía de corazón de caballo eran demasiado pequeños. Una auténtica odisea científica, vamos. Madre mía. ¿Y qué descubrió después de tanto esfuerzo? Pues la estructura fue una sorpresa total. Era increíblemente intrincada, casi parecía caótica. Nada que ver con las formas geométricas ordenadas que quizá esperaban. Parecía, no sé, como ver el interior del motor de un avión por primera vez. ¡Wow! Le valió el Nobel de Química en 1962, compartido con Max Perutz por la hemoglobina. Pero el método, claro, seguía siendo lentísimo y carísimo. ¿Cuánto de lento y caro? Pues mira, en las 2 décadas siguientes apenas se resolvieron unas 100 estructuras más. Cada una podía ser el trabajo de una tesis doctoral entera. Un doctorado por proteína. Y costar cientos de miles de dólares. Era un cuello de botella brutal para la biología. Claro. Y frente a eso, en paralelo, saber la secuencia de aminoácidos, el orden de las cuentas en el collar, se fue haciendo cada vez más fácil y barato, ¿no? En dólares, una cosa así. Entonces la pregunta era inevitable. Si sabemos la secuencia, que es relativamente fácil, ¿no podríamos usar ordenadores para predecir cómo se va a plegar esa cadena? Ahorrarnos los cristales, los rayos X, los años. Exactamente. Esa fue la gran esperanza de la biología computacional durante décadas.
Y hubo éxitos tempranos, ¿eh? Linus Pauling, por ejemplo, predijo estructuras locales, como las hélices alfa y las láminas beta, que son patrones repetitivos. Pero predecir la estructura 3D completa, la forma global, eso era otra historia. Mucho más complicado, sí. Una razón es que las proteínas no son como máquinas diseñadas por humanos con una lógica clara. Son producto de la evolución. ¿Qué quieres decir con eso? Pues que la evolución funciona un poco a base de chapuzas que funcionan. Va añadiendo parches, modificaciones sobre lo que ya existe. El resultado es algo que cumple su función, pero cuya estructura puede ser muy enrevesada sin una lógica de diseño global aparente. Difícil de predecir desde cero. Entiendo. Y además estaba el problema de la pura combinatoria, ¿no? La paradoja de Leventhal. Eso es. Cyrus Leventhal calculó que incluso una proteína pequeña tiene un número tan astronómicamente grande de posibles formas de plegarse que si intentara probarlas todas una por una, ¿Qué pasaría? pues que tardaría más tiempo que la edad del universo en encontrar la correcta. La fuerza bruta computacional era simplemente imposible. Imposible. Vale. Entonces, ¿qué se hizo? ¿Se rindieron? No, la comunidad científica se organizó. En 1994, John Moult lanzó una competición bienal llamada CASP, CASP. estructura 3D. Luego se comparaban con la estructura real obtenida experimentalmente. El objetivo era superar una puntuación de 90 sobre 100, que se considera básicamente resolver la estructura. ¿Y cómo fueron los resultados al principio? Pues bastante modestos. Durante muchos años, las mejores predicciones apenas llegaban a 40 puntos. Había avances, pero lentos. Se cuenta que había hasta un pataleo amistoso entre los equipos cuando veían que sus predicciones fallaban. Me imagino la frustración, pero también el pique sano. ¿Hubo algún avance significativo antes de DeepMind? Y su proyecto Rosetta. Utilizó un enfoque interesante, combinando fragmentos de estructuras conocidas y principios físicos. Rosetta. Me suena. ¿No tenía algo que ver con computación distribuida? Sí, lanzaron Rosetta at Home, que permitía a cualquiera donar tiempo de procesador de su ordenador personal para ayudar a calcular plegamientos. Fue un gran ejemplo de ciencia ciudadana. Y de ahí salió algo todavía más curioso, ¿verdad? Un videojuego. Foldit, exacto. Se dieron cuenta de que la intuición humana era muy buena para manipular las cadenas virtuales y encontrar configuraciones de baja energía. Crearon un juego, Foldit, donde la gente competía por plegar proteínas. ¿Y funcionó? Increíblemente bien. En un caso famoso, los jugadores de Foldit resolvieron la estructura de una enzima de un retrovirus relacionada con el SIDA en solo 3 semanas, una estructura que había frustrado a los científicos durante años. Alucinante. Los jugadores eran biólogos. Muchos eran aficionados, gente sin formación específica en biología, pero tenían una gran intuición espacial. Fueron coautores del artículo científico publicado en Nature. ¡Qué historia! Demuestra el poder de la inteligencia colectiva y la intuición humana. Totalmente. Y fíjate qué curioso. Resulta que uno de esos jugadores de Foldit, en sus ratos libres, era un tal Demis Hassabis. El fundador de DeepMind. Él mismo. Él vivió de primera mano el poder de la intuición humana en este problema. Así que, después del gran éxito de DeepMind con AlphaGo en el juego del Go, Que fue otro hito de la IA, pues decidió que el siguiente gran desafío para DeepMind sería el plegamiento de proteínas. Y lanzó el proyecto AlphaFold. justo cuando los métodos existentes como Rosetta parecían haberse estancado un poco en CASP, ¿no? Sí, el progreso se había ralentizado. Hacía falta un enfoque nuevo. Y DeepMind llegó con la potencia de las redes neuronales profundas, el Deep Learning. ¿Cómo fue ese primer AlphaFold, el que compitió en CASP 13? Pues usaron redes neuronales muy potentes, similares a las que se usan en visión por computador. Pero la clave, digamos, no fue solo la red, sino los datos que le dieron. ¿Qué datos? ¿Solo la secuencia de aminoácidos? No solo eso, le dieron también información evolutiva, lo que se llama información de coevolución. Coevolución. ¿Qué es eso y cómo ayuda? A ver, si comparas la secuencia de una misma proteína en muchísimas especies distintas, humanos, ratones, bacterias, plantas, ves 2 cosas interesantes. Primero, ¿qué partes de la secuencia apenas cambian? Esas suelen ser cruciales para la estructura o la función. Vale, las partes conservadas. Y segundo, ves qué mutaciones tienden a ocurrir juntas. Imagina 2 aminoácidos que están muy separados en la cadena lineal, el número 10 y el número 100, por ejemplo. ¿Sí? Si observas que en muchas especies distintas, cuando muta el aminoácido 10, también muta el 100,
y viceversa. Eso es una pista muy fuerte de que, aunque estén lejos en la cadena, en la estructura 3D plegada deben estar cerca, tocándose. Ah, claro, porque si uno cambia, el otro tiene que cambiar también para que la estructura siga encajando bien en ese punto. Exacto. Esa es la coevolución. AlphaFold 1 usó masivamente esta información evolutiva, pero hizo algo novedoso con ella. ¿El qué? No intentó predecir la estructura 3D directamente. En lugar de eso, entrenó a la red neuronal para predecir un mapa 2D, llamado distograma. Un distograma. Sí, un mapa que mostraba la probabilidad de la distancia y la orientación entre cada par de aminoácidos en la estructura final. Una vez que tenía ese mapa de restricciones, un algoritmo más tradicional usaba esas distancias como guía para plegar la cadena de forma físicamente realista. Ingenioso. Un paso intermedio. ¿Y el resultado? Fue un gran salto. AlphaFold 1 ganó CASP-13 de forma clara. Fue un avance importante. Pero la precisión media todavía rondaba los 70 puntos sobre 100. Estaba bien, era útil, pero no llegaba a ese umbral de 90 que significaba problema resuelto. Todavía no era la solución definitiva. Entendido. Era prometedor, pero incompleto. ¿Qué pasó entonces? ¿Se conformaron? ¿Qué va? DeepMind redobló la apuesta. Pusieron a un nuevo líder al frente del proyecto, John Jumper, y replantearon el enfoque casi desde cero para crear AlphaFold 2. Aquí es donde llega la revolución de verdad, ¿no? Aquí es donde todo cambia. El objetivo ya no era adaptar técnicas de IA existentes, sino diseñar una IA específicamente pensada para el problema de las proteínas. Una IA que integrara los principios de la física, la geometría y la evolución dentro de su propia arquitectura. Vale, suena ambicioso. ¿Cuáles fueron las claves de este AlphaFold 2 sin meternos en una tesis doctoral de informática? Intentaré simplificar. Hubo varios pilares. Por supuesto, la potencia computacional de Google con sus TPUs ayudó mucho. Y los datos, aunque eran básicamente los mismos que usó AlphaFold 1, ¿Pero qué? pero el Machine Learning era mucho mejor. Supieron extraer muchísima más información útil de los mismos datos. El cuello de botella no eran solo los datos, era cómo procesarlos. Y sobre todo, los algoritmos de IA eran mucho más avanzados. ¿Qué tipo de algoritmos? Usaron una arquitectura llamada Transformer, que quizás les suene a la gente por modelos de lenguaje como ChatGPT. Los Transformers son muy buenos en algo llamado atención. Atención. ¿En qué sentido? En el sentido de identificar qué partes de la información de entrada son más importantes o relevantes para una predicción concreta. AlphaFold 2 usó una versión muy modificada y especializada de un Transformer que llamaron Evoformer. Evoformer. ¿Qué hacía de especial? Pues lo realmente brillante fue cómo estructuraron el Evoformer. Tenía como dos torres de procesamiento que trabajaban en paralelo, pero se comunicaban constantemente. Dos torres. ¿Qué procesaba cada una? Una torre procesaba la información biológica, la de la evolución, la coevolución que comentamos antes. La otra torre trabajaba con representaciones espaciales, geométricas, de cómo podrían estar dispuestos los pares de aminoácidos. Vale, biología por un lado, geometría por otro. Y cómo interactuaban. Ahí está la clave. Había un puente de información entre ellas. Se pasaban información constantemente, en unos 48 ciclos de refinamiento. La torre biológica le decía a la geométrica, oye, estos pares parecen importantes evolutivamente. Y la torre geométrica usaba esa información, pero también su propio razonamiento espacial. ¿Cómo qué? Pues con cosas como la atención triangular. Si sé la distancia entre A y B y entre B y C, eso me da información sobre la posible distancia entre A y C. Usaba estas restricciones geométricas para validar o descartar las hipótesis evolutivas y para calcular distancias más precisas. O sea, era como un diálogo interno constante en la IA. La biología informaba a la geometría y la geometría refinaba y corregía la información biológica, asegurándose de que todo encajara en 3D. Exactamente. Una IA que razonaba sobre biología y física simultáneamente. Era un enfoque totalmente nuevo. Impresionante. ¿Alguna otra idea rompedora en AlphaFold 2? Sí. El módulo final, el que construía la estructura 3D a partir de toda esa información refinada, hizo algo muy contraintuitivo. ¿Qué fue? En lugar de intentar plegar la cadena secuencialmente, como si fuera un hilo, trató a los aminoácidos casi como piezas sueltas al principio.
Predijo la posición y orientación final más probable de cada aminoácido de forma casi independiente, como si fueran una bolsa de aminoácidos. ¿Una bolsa? ¿Y la cadena? Eso evitaba que el modelo se atascara en un plegamiento incorrecto al principio por culpa de la restricción de la cadena. La estructura de cadena conectada emergía de forma natural al final, cuando las posiciones predichas eran ya muy buenas y además reciclaban la predicción. Reciclaban. Sí, la estructura 3D predicha la volvían a introducir como entrada en el EvoFormer varias veces. Cada pasada refinaba un poco más la estructura. ¡Qué ingenioso! Casi como si la IA se enseñara a sí misma a mejorar. ¿Y el resultado final de todo esto en la siguiente competición, en CASP-14? Pues fue el momento eureka. CASP-14 se celebró virtualmente en diciembre de 2020 y los resultados de AlphaFold 2 fueron sencillamente espectaculares. Superaron el umbral de 90. Proteínas, las predicciones eran prácticamente indistinguibles de las estructuras obtenidas experimentalmente, que cuestan meses o años y cientos de miles de dólares. Increíble. El propio John Mould, el fundador de CASP, envió un email al equipo de DeepMind diciendo algo así como: «Enhorabuena, lo habéis conseguido, habéis resuelto el problema del plegamiento de proteínas». ¿Qué momento debió ser ese? Pasar de 150.000 estructuras en 60 años con miles de personas a de repente tener acceso a más de 200 millones gracias a AlphaFold. El impacto tuvo que ser inmediato. Masivo. Absolutamente masivo. Y además, DeepMind y MBL hicieron pública la base de datos de estructuras y el código de AlphaFold. Lo hicieron abierto. Sí, lo cual multiplicó el impacto. De repente, cualquier investigador del mundo podía buscar la estructura de su proteína de interés o usar AlphaFold para predecir nuevas. Ha acelerado la investigación mundial en literalmente décadas. Se está usando ya en cosas concretas. Muchísimo. Ya hay ejemplos de cómo ha ayudado a diseñar candidatos a vacunas contra la malaria, a entender cómo funcionan las bacterias resistentes a los antibióticos, a analizar el efecto de mutaciones genéticas en enfermedades como la esquizofrenia o el cáncer, a estudiar proteínas de organismos poco conocidos. El artículo original de AlphaFold 2 tiene ya más de 30.000 citas. 30.000 citas. Es una barbaridad. Un cambio de paradigma total. Total. Y claro, este avance monumental tenía que ser reconocido. Llegó el Premio Nobel de Química en 2024, ¿verdad? Correcto. La mitad del premio fue para Demis Hassabis y John Jumper por AlphaFold. ¿Y la otra mitad? La otra mitad fue para David Baker, el de Rosetta y Foldit. Pero, curiosamente, el Comité Nobel no se la dio por su trabajo en predicción de estructuras, que también fue pionero, sino por lo que vino después. ¿Qué vino después? El diseño de proteínas. Una vez que puedes predecir con fiabilidad cómo se plegará una secuencia dada, el siguiente paso lógico es: ¿puedo diseñar yo una secuencia totalmente nueva que se pliegue en la forma que yo quiero para que haga una función específica? Ah, claro, darle la vuelta al problema. No predecir la forma a partir de la secuencia, sino diseñar la secuencia para obtener una forma y función deseadas. ¿Y Baker ha conseguido eso? Sí, su laboratorio ha sido pionero en usar IA generativa para diseñar proteínas completamente nuevas, desde cero. Utilizan técnicas como RF Diffusion. RF Diffusion. ¿Cómo funciona eso a grandes rasgos? Es conceptualmente parecido a cómo funcionan los modelos que generan imágenes, como DALL-E o Midjourney. Entrenan a la IA de una forma curiosa. Le dan estructuras de proteínas conocidas y le añaden ruido digital, las estropean. Luego la entrenan para que aprenda a quitar ese ruido y reconstruir la estructura original. Vale, aprende a limpiar estructuras. Exacto. Y una vez que sabe hacer eso muy bien, puedes empezar con ruido completamente aleatorio y pedirle a la IA: genérame una estructura de proteína nueva, que no exista en la naturaleza, pero que tenga estas características, que se una a esta molécula diana, que tenga esta forma en esta zona. Y la IA la genera. Y la IA genera la estructura 3D y la secuencia de aminoácidos que probablemente se plegará así. Luego, claro, hay que sintetizar esa proteína en el laboratorio y comprobar si funciona. ¿Y qué tipo de cosas se están diseñando ya con estas técnicas? Pues los ejemplos son asombrosos y crecen cada día. Han diseñado antivenenos sintéticos contra picaduras de escorpión que serían mucho más fáciles y baratos de producir que los actuales. ¡Wow! Están trabajando en proteínas terapéuticas contra el cáncer o enfermedades autoinmunes, diseñadas para actuar de forma muy específica. Han diseñado enzimas que podrían ayudar a capturar metano de la atmósfera o a degradar plásticos de forma más eficiente. O sea, herramientas moleculares a medida. Exacto.
Lo llaman, medio en broma, bioquímica caballero templario, por la velocidad del ciclo. Diseñas con IA, sintetizas la proteína, la pruebas en el laboratorio, ves qué funciona y qué no y vuelves a diseñar. Ciclos rapidísimos. Esto abre un campo de posibilidades enorme. Ya no solo entendemos las proteínas que existen, sino que empezamos a crear las nuestras para resolver problemas concretos. Pero, volviendo a la IA que lo hizo posible, el impacto de este tipo de enfoque, el de AlphaFold, no se limita solo a la biología, ¿verdad? Para nada. AlphaFold fue como la prueba de concepto de que este tipo de IA, que combina conocimiento científico profundo con arquitecturas de deep learning avanzadas, puede resolver problemas científicos fundamentales que llevaban décadas atascados. Hay otros ejemplos. Sí, mencionaste antes el proyecto Genome, también de DeepMind. Usaron una IA similar para predecir la estabilidad de millones de posibles estructuras cristalinas inorgánicas. Materiales. Sí, materiales. Descubrieron 2,2 millones de nuevos cristales potencialmente estables. Esos son casi 800 años de descubrimientos de materiales al ritmo histórico, conseguidos en poco tiempo. Muchos de ellos podrían tener aplicaciones en baterías más eficientes, superconductores, células solares. O sea, que la metodología, la forma de enfocar el problema con IA que funcionó para las proteínas, es generalizable a otros campos de la ciencia. Exacto. Esto no es solo una aceleración de la ciencia, no es hacer lo mismo pero el doble de rápido. Es una transformación. En algunos casos, como el de los materiales, hablamos de aceleraciones de 100.000 veces o más. Permite hacer ciencia de una forma completamente diferente, abordar problemas que antes eran simplemente intratables. Totalmente. Desbloquea cuellos de botella fundamentales. Y los beneficios de estos avances, los de AlphaFold y los que vendrán en otros campos, los vamos a sentir durante décadas. Abren puertas a curas, a materiales, a soluciones ambientales que hace muy poco nos parecían ciencia ficción. Siempre que, como apuntaba con un poco de humor negro una de las fuentes que leímos, la IA no decida destruirnos primero. Pero bueno, centrándonos en lo positivo, el panorama es increíble. Sin duda. Hemos visto el viaje, desde el desafío casi imposible del plegamiento, pasando por décadas de esfuerzo experimental heroico, los primeros pasos computacionales, la ayuda de la inteligencia colectiva, hasta llegar a la revolución de AlphaFold. Y ahora, no solo entendemos cómo se pliegan, sino que empezamos a diseñar nuestras propias proteínas a medida, gracias a la IA. Un viaje fascinante, la verdad. Fascinante y que además nos deja con una pregunta abierta, ¿no? Si la IA ha podido transformar así la biología y la ciencia de materiales, ¿cuál será el próximo gran problema fundamental? Quizá en un campo que ni imaginamos, que estas herramientas nos ayuden a desentrañar. Buena pregunta. ¿Y qué nuevas e inimaginables posibilidades se abrirán entonces? Pues con esa reflexión nos quedamos. Muchas gracias por este análisis tan detallado. Ha sido un placer. AlphaTech. Llevamos tu negocio al futuro.